o la mamá? ¿A quién le tenías más miedo cuando eras niño o niño? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque normalmente uno de los dos es el más estricto, o más corajudo, o más impaciente. En mi caso, pues era mi mamá. Porque mi papá, ¿no? Pues era toda bondad, toda paciencia, toda ternura, nos pasaba de todas cosas. Pero mi mamá, si hacíamos algo que era incorrecto, y ya ve que mi mamá tiene muy buena puntería, ¿verdad? Así. O nada más tenía que decirme, Eugenio, subirme la voz, decirme el nombre, y ya con eso yo ya me paralizaba. O sea, yo le tenía un poquito más de miedo cuando era niño a mi mamá. A mi papá no. No sé cuál sea tu caso. Y qué decir de mi abuela materna. Mis abuelos, mis abuelos maternos casi no conviví con ellos, pero mi abuela materna sí, porque a veces, cuando mi papá se tenía que ir a trabajar, a veces nos dejaban encargados a mí y a mis 6 hermanos con mi abuelita. Y una cosa que nos tenía prohibida nuestra abuelita era, cuando éramos niños, cuidado, se me van a las bicicletas. Cuidado, se me van a las bicicletas. Pero sucedió que un día, de esos hermosos días, a mi hermano mayor Alfredo se le ocurrió, vamos a las bicicletas. Era un rico, ¿verdad? Éramos los 3 mayores, eran Alfredo, Sergio y Eugenio el tercero. Nada más nos llevamos por un año. Pues ya estábamos grandes, ya tenía 10 años, ya estaba grande, ya sabía lo que hacía. Y nos fuimos escondidas de la abuela a las bicicletas. ¡Ay, qué lindo la pasamos! Pero como a mí me rentaron primero mi bicicleta, porque no había el tamaño de ellos, pues yo feliz sacando una bicicleta, y obviamente como yo fui el primero a rentar bicicleta, se me acabó el tiempo. Y ellos, como lo habían rentado después, pues todavía seguían ganando la bicicleta. Yo decía, préstamela tantito. No, tú ya tuviste, préstamela tantito. Y que el niño se enoja. ¿Y qué cree que hizo? Sí, ahí voy con la abuela. Comunicativo, chismoso. Abuelita, ¿qué? ¿Dónde están tus hermanos? ¿A dónde crees que se fueron mis hermanos? A rentar bicicletas. Y dije, ahorita le vas a pegar. Y cuando llegan mis hermanos, con que andaban, qué bonito, con que andaban las bicicletas, ¿verdad? Y, pácatelas. ¡Qué padre! Y dice uno de mis hermanos, sí, pero Eugenia también fue. Hermano, no tenga miedo que si usted anda haciendo algo malo, voy a ir con el chisme con el pastor. No tenga ese miedo. Ya no me vuelve a pasar. Y ya desde esa vez, cuidadito con hacer algo malo, porque había que tenerle a la abuelita, porque sí, sabíamos que nos podía castigar. Oye, pero no es su papá, sí, pero mi abuelita sí nos castiga. Ella sí nos anda con cuentos. Entonces había que tener cierto temor. ¿A quién le tienes temor? ¿Tu corazón le teme o no le teme a Dios? ¿Es malo tener temor a Dios? ¿Es malo hacer lo correcto por temor a Dios? ¿Debemos o no debemos tener temor de Dios en nuestro corazón? Porque no creo que sea malo tener temor, eso a veces nos ayuda. Yo sé que algunos de ustedes no le tienen miedo a los perros, pero otros, por las experiencias de niños, como que nos creó un temor a los perros y a los animales. Y a mí me han mordido perros. Y ya con la experiencia de que te muerde un perro, como que ya viene otro perro y dice, no, pues ya no quiero que me muerda. Y la molestia de que te muerde y luego te tienen que inyectar para la rabia y preguntas si está, ay, dice que no se va a acordar mi perro, ay, que van a tener que ir y que te inyecten otra vez. Le tenemos miedo a las inyecciones, mis hermanos. Yo creo que Juan puede dar testimonio a los médicos de cuánta gente le tiene miedo a las inyecciones. Y cuando usted va y dice, bueno, doctor, ¿y ahora qué? Pues le voy a tener, mire, 3 inyecciones y con eso se alivia. Oiga, doctor, mejor no hay una pomadita, un jarabito. No, necesitan inyecciones. Recuerdo un amigo dentista en Guadalajara que me decía, no, eso es increíble. Yo estoy aquí como dentista y pues tengo que poner la anestesia. Y vean, vienen unas señoritas flaquitas, menuditas, así chiquitas. A ver, abra la boca, le voy a poner inyección. Y luego ni se espantan. Viene un militar así, cuadradote, nada más me duele y va a ver. Ay. Le tenemos miedo a las inyecciones, le tenemos miedo a los animales. Y a Dios hay que aprender
usted lea conmigo, cuando yo leí hace muchos años este versículo en Lucas capítulo 12, quiero hacerle una pregunta. Eso va para todos. ¿Y quién va a responder? Un voluntario que yo voy a escoger. Entonces póngase listo. Lucas capítulo 12, comenzando ahí con el versículo 1. Lucas 12, 1 dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, versículo 3, Lucas 12:3, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se verá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder, ¿para qué, mis hermanos?, de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Entonces, Jesucristo, les quiero enseñar a quién deben tenerle miedo. No le tengan miedo a aquellos que matan el cuerpo. Oye, pero yo sí que les tengo miedo a los que matan el cuerpo. Ahí cuando hay que ir camino a la fábrica donde yo trabajo, ese camino hay que pasar por unos 20, 25 minutos por vereda, por monte, está todo solo. Y a más de uno, créeme, a más de uno ya lo han asaltado ahí varias veces. A mí no me ha tocado. Pero todos andamos con el temor de, ay, yo no tengo que usarlo, espero que no me toque. De hecho, el año pasado mataron a un guardia. Lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron inconsciente por 3 días, estuvo en estado de coma y al tercer día falleció de la golpiza que le dieron. Entonces, no, yo sí tengo miedo. Honestamente, mis hermanos, yo sí tengo miedo. Pero aquí en Jesucristo así encontrarse severo. No les digan así. No es que no les tengamos miedo, sí que podemos tener miedo, pero más miedo a aquel que tiene el poder para quitar la vida y después mandarnos ¿a dónde? Al infierno. Cuando yo leí por primera vez este versículo, ¿quién es ese al que hay que tenerle miedo? ¿Quién es el que tiene poder para matarnos y mandarnos al infierno? ¿Sabe? Yo siempre pensé en el pasado que era Satanás. Ay, yo sí tengo miedo a Satanás. Ay, que no se me aparezca. Recuerdo la primera vez que los primeros días que estuve en la fábrica, cuando me tocaba de noche y estaba ahí, no es lo mismo la fábrica con gente, movimiento y luces y ruidos y todo eso, que cuando ya está completamente sola y todas las fábricas alrededor solas, dice, ahora hay que hacer los rondines. Ay, y me acuerdo la primera vez empezaba a caminar y empezaba a oír ruidos. Y te da miedo. No sé cuánto usted tiene miedo a la oscuridad y duerman con la luz prendida. De niño nos daba miedo a la oscuridad. No, déjame prendida la luz. Y yo las primeras veces que iba, pues como no conocía los ruidos de la fábrica, pues oí un ruido y yo pensaba, ya se metió alguien o algo está pasando, ¿no? O como algunos dicen, no, Señor, lo que aquí luego se aparecen cosas y claro, me querían asustar, yo creo. Y el otro guardia, pues sí, al otro guardia se le da mucho miedo, porque como no es creyente, dice, oye, ¿qué tal si se le aparece alguien, un muerto y todo? ¿A poco no tiene miedo que se le aparezca un muerto? No, los muertos no se aparecen. Tengo más preocupación, más problema con los vivos que con los muertos. Ya me acostumbré a los ruidos, ya no tengo tanto miedo, ya no pasa nada. Y yo siempre pensé que este pasaje se refería a Satanás. Y que Satanás me puede matar. Y que Satanás me puede enviar al infierno. Y que cuando ya estuviera en el infierno, ahí va a estar Satanás asustándome y haciéndome la vida difícil. Pues dice que no. Satanás allá en el infierno no va a estar haciendo la vida imposible y castigándole y haciéndole matadas a los que estén allá. Al contrario, el que más va a recibir castigo y va a estar, pero bien infierno, va a ser él. ¿Saben este pasaje a quién se refiere? ¿De quién está hablando Jesús? Pues si no se refiere a Satanás, porque sería absurdo que Jesús quiera, tengan miedo a Satanás, ¿verdad? No. Cuando está hablando de a quién les voy a enseñar a temer, que pueden quitar la vida y mandar al infierno, es a Dios mismo.
nuestra vida está dependiendo de Él. Él puede quitarnos la vida el día que quiera, como quiera, y con justicia, porque somos pecadores, mandarnos al infierno. Porque es lo que merecemos. Los creyentes necesitamos aprender a temer a Dios. Número uno, porque Dios puede castigar a sus hijos. Vaya usted conmigo y vea el ejemplo en el caso de David, como es donde se hizo la lectura, muchas gracias. Primero de Crónicas, entonces, primero de Crónicas, es primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, porque son libros. Normalmente decimos primera de Samuel, primera de Crónicas, no es femenino, es masculino. Entonces, primer libro de Crónicas, capítulo 13, y vea usted, algo está pasando ya. Primero de Crónicas, voy a esperar que todos lo encuentren. 13. Entonces, los creyentes necesitamos aprender a tener temor de Dios en nuestro corazón, un corazón que teme a Dios. ¿Por qué? Número uno, porque Dios castiga a sus hijos. ¿No? Usted, capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y a centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus lugares elegidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces le ocurre a David una idea, una grandiosa idea, y dice: miren, ¿saben qué, muchachos? ¿Qué opinan? A ver, vamos a hacer un consejo aquí, levanta su mano. ¿Qué les parece si traemos el arca? Sí, a ver, vamos. No es que era algo malo, estaba tal vez bien David con esa intención. El problema es que había ciertas instrucciones específicas que Dios había dado para mover el arca, que eran, por ejemplo, los levitas, los que podían moverla, y van y empiezan a traer el arca, y ahí van caminando con el arca. En el versículo 7, y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo gritaban, guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, arpillos, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron, versículo 9, a la era de Quirón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaron. Entonces imagínense, ahí va el arca. Acuérdense que el arca era como un cajón grande, y ahí tenían el maná, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había reverdecido, ¿saben? Entonces, cuando uno de ellos que iba caminando ve que los bueyes van a tropezar y el arca se empieza a balancear y se va a caer el arca, y él muy amablemente dice: no, y pone la mano. ¿Y sabe qué ocurre? Versículo 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. ¿Qué significa que lo hirió? Lo mató en automático. Uno dice: bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pues si él lo que quería era evitar que se cayera el arca. ¿Usted cree que Dios no podía haber evitado eso sin necesidad? Sí podía haber evitado. Dios lo castiga, y en el versículo 11, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa el Señor quebranta. El doctor King hace las observaciones muy interesantes, porque dice: bueno, aquí número uno, David no consultó a Dios. Dijo: oye, Señor, ¿realmente quieres que movamos el arca? No, consultó a toda la gente, los hermanos. Dijo: no, sí, a ver, votos por aquí, votos por sí, todos están de acuerdo, sí, nos parece, pues aquí todos me están apoyando, pues vamos el arca. Entonces, número uno, no consulta a Dios. Número dos, había ciertas instrucciones, usted recuerda, en números 4 había ciertas instrucciones, y solamente ciertas personas podían hacer su movimiento. No cualquiera podía: no, pues yo les ayudo con el arca y todo. No. Esas personas van a mover, ustedes van a levantar, ustedes van a mover, ustedes van a hacer los sacrificios. Es decir, hay ciertas instrucciones que Dios nos da, que a veces nos parece que no va a pasar nada si no las obedecemos. Pero aquí vemos que Dios sí está muy consciente de sus instrucciones, y el que no las respete, cuidado. ¿Se acuerda de que solamente los sacerdotes podían hacer los sacrificios?
Los reyes, por muy importantes que fueran, el rey de Israel no lo podía hacer. Hay una historia de un rey de Israel que de repente se le ocurrió y dijo: yo voy a hacer sacrificios. ¿Se acuerdan? Y los sacerdotes se lo ponen y dicen: no, rey, tú no puedes. No, yo no voy a hacer. ¿Sabe qué le dio a ese rey? Lepra. Y murió leproso. Él dice: no, pues yo soy el rey, aquí le puedo hacer lo que yo quiera. Y yo hacer, no, es que rey no te corresponde. Qué valientes esos sacerdotes de ponerse a rey y decirle: rey, tú no puedes hacer eso. Pero el rey no les hizo caso y le cae la lepra. Y así murió. Porque hay ciertas instrucciones. Pregunta: ¿usted cree que Dios sí puede castigar a sus hijos o no? Cuando tú pensabas que tu papá no te podía castigar, como que luego lo desafiabas, ¿no? A ver, Eugenio, no te subas allá. El papá no te está. No te subas, Eugenio, no vas a hacer eso. Y uno está desafiando, ¿verdad? Con la mirada. Ya después de que tu papá o tu mamá te ha disciplinado, con la primera vez que te disciplinaron, ya aprendiste la lección. Con mi abuelita, la vez que nos disciplinó, miren, nunca más volvimos a desobedecer. Nos andábamos derechito, por lo menos cuando ella nos veía. Pero con Dios, a veces pensamos: Dios es mi Padre, Dios me ama, mandó a Jesucristo, me va a llevar al cielo cuando yo muera, Él me perdona. Sí, pero eso no significa que no hay que tener temor de Dios. Eso no significa que no nos pueda castigar. Los creyentes necesitamos aprender a tener temor de Dios en nuestro corazón, número uno, porque Él nos puede castigar. Y aquí castigó a uno. ¿Y con qué lo castigó? Con la muerte. ¿No les parece exagerado? Yo creo que a David también le pareció: espérame, y no estoy haciendo. Él quería evitar que cayera el arca, o sea, al contrario, le hubieras dado un premio, un reconocimiento, le hubieran tomado una foto, lo suben al Facebook. Ahí está deteniendo el arca. No. Digo bien, no es así. Y David se entristeció, tuvo pesar. Me imagino que hasta tuvo problemas y estaba así como molesto, porque no es correcto, no es justo que Dios haya hecho esto, pues no era mala intención. No, déjeme apagar el celular, si no, no va a estar. Denme un segundo. No, recuerden prenderlo porque luego se me olvida. Ok, entonces, ¿por qué tener temor a Dios? Porque Dios, siendo nuestro Padre, como cualquier padre terrenal, nos puede castigar. Y aquí lo castigó a un creyente con la misma muerte. Ahora, como decía, ¿no le parece exagerada esa situación? Vayámonos a la historia de Adán y Eva, bien conocida por todos nosotros. ¿Qué les dijo Dios? Pueden comer de todos los árboles, Adán, todos, menos de uno. ¿Cuál? El que está en medio del huerto. Perfecto, muy bien. ¿Quedó claro, verdad? Sí, en el medio del huerto, correcto. Amén. Está Eva ahí. Llega la serpiente, ¿se acuerdan? Y dice: Eva, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Vea que Satanás no es ateo. Satanás cree que hay un Dios. Y también cree que hay palabra de Dios. El problema con él, no llegó Satanás diciéndole: Eva, no existe Dios, no hay Dios. No. Tampoco hay palabra de Dios, no. Con que Dios ha dicho, o sea, sí, Eva, estamos de acuerdo tú y yo en que hay un Dios. Y estamos de acuerdo que Él ha dado palabra, pero que Él ya la va a cambiar. Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto, eso no dijo Dios. Y Eva lo sabe. Y Eva le dice: no, espérame. Dios no dijo que no podamos comer de todo árbol, dijo que de todos podemos comer, menos de uno. Porque el día que comamos de ese árbol, ¿vamos a qué? A morir. Y Satanás viene inteligente y dice: no, Eva, no es cierto, no te creas. No vas a morir. No vas a morir. ¿Sabes por qué? Te voy a decir la verdad. ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas de ese árbol? Porque el día que tú comas de ese árbol van a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando ustedes sepan el bien y el mal, ya no tienen que consultar a Dios para nada, ya pueden ser independientes.
que es lo que tenemos los seres humanos, ser independiente de Dios. No quiero que ninguna autoridad sobre mí que me diga lo que puedo hacer, no puedo hacer. Yo me valgo por mí mismo, yo soy autónomo. ¿Qué significa autónomo? Auto, así mismo, nomo viene de la palabra ley, nomos, ley para mí mismo. Yo pongo mis normas, yo pongo mis leyes, yo digo lo que sí se puede, lo que no se puede, no necesito a Dios. Soy autónomo. Yo soy la ley para mí mismo. Yo pongo las leyes, yo pongo las normas. No algo que viene de fuera y me las impone. Entonces dice, va, ¿será? Bueno, ya me voy. Se queda enterrado. Y dice que lo vio, lo codició, lo agarró, comió y se lo dio también a su mano. Por ese pecado de haber comido el fruto prohibido, Dios nos va a matar. Oye, espérame, ¿por comer? No es por comer, sencillamente es por desobedecer a Dios en algo expreso que él había dicho. No pueden comer de ese árbol, Adán y Eva. No pueden comer, no deben comer. El día que coman de él, ciertamente morirán. Y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre, por ese pecado, la muerte pasó a todos nosotros. Hermano, mi hermana, tengo malas noticias para usted y para mí. Tú y yo que somos pecadores, un día vamos a morir. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no tendríamos que morir. Dios nos ha puesto ese castigo a todos los seres humanos. Un día vamos a morir. En 100 años, mis hermanos, espero que en 100 no. En 100 años, véanlo así, de aquí a 100 años, ninguno de los que estamos aquí, ninguno, vamos a estar vivos. A menos de que venga el Señor, ¿verdad? Si viene antes de esos 100 años. Ya lo puse triste, no se ponga triste, son 100 años, son muchos. ¿Verdad? Ya está como el chiste de que, ya doctor, ¿cuánto me queda? No, pues me quedan 6 meses de vida. Pero no se preocupe, 6 meses se pasan rapidísimos. No, imagínense, 100 años se pasan rapidísimos. No vamos a estar nosotros. Probablemente tus hijos sí, o tus nietos, probablemente, de aquí a 100 años. ¿Qué castigo tengo? Ahora, hermano pequeño, entonces yo tengo que tener temor de Dios porque hay castigo, porque Él me puede castigar. Sí, exactamente. Esa es una definición de tener temor de Dios. Pero no hay que tener un temor irracional. ¿A qué me refiero con un temor irracional? Que si Dios amanece de malas, me va a castigar. Así de buenas, así sin más ni más. No, Dios ha dado ciertas reglas, ciertos estatutos, no se sale de esos límites, Él pone ciertos límites. No tiene por qué castigarme Dios si yo no rompo ninguna regla. ¿Estamos de acuerdo? Mientras esté en obediencia, no tiene por qué pasar nada. ¿Quién es aquel que podrá hacer daño a ese Pedro si usted sigue en el bien? Pero si haces algo malo, entonces sí, empieza a tener cierto temor porque te está saliendo de las normas del límite que Dios ha establecido. ¿Se acuerdan cuando en Éxodo 20, versículo 10, Éxodo 20, quiero que busque conmigo por un momento, cuando Dios va a dar los 10 mandamientos, cosa que hay 2 capítulos en toda la Biblia donde están la lista de los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Bueno, pues en Éxodo capítulo 20, cuando están recibiendo los 10 mandamientos, en el versículo, vamos a leer el versículo 20, pero leo 2 versículos antes, Éxodo 20, no se les va a olvidar, Éxodo 20, pero leo los primeros 2 versículos antes del 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no que muramos. Esto era tan impresionante, mis hermanos, cuando Dios dio los 10 mandamientos y baja al monte Sinaí. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. O sea, efectos de luz, de sonido, de movimiento. Pregunta, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes, así como yo, le tenemos, no miedo,
pánico, terror y pavor a los temblores. Yo sí tengo miedo a los temblores. Si hay agua que le tengo miedo a los temblores. Imagínense, no tengo miedo a los temblores. Pero imagínense que empezara ahorita a temblar. Y créanme, más de uno salimos en estampida por allá. Y lo primero que dicen, cuando empiece a temblar, calma, relax. Me acuerdo que en la escuela de Guadalajara, no sé si cada mes, hacíamos un simulacro de temblor. Suspendíamos las clases, a ver, simulacro de temblor. Empiezan y todo, a ver, salga con calma. Gracias a Dios nunca hubo un temblor, cuando yo estuve. Pero en los simulacros, los muchachos salían hasta platicando, ¿verdad? Con calma y todo eso. Y ya los quiero ver, en la realidad, se nos olvidan las instrucciones, ¿sí o no? Y salimos en estampida. Bueno, yo no sé, pero si empieza a temblar, yo no voy a ser el primero que va a salir ahí. Y ya después, regreso con ustedes si quieren, hermano. Dice, no, hermano, yo te voy a ganar, yo voy a salir antes que tú. No, hermanos, es terrible los temblores. Mi cuñado Manuel experimentó el temblor de México. Me dice, estaba en un edificio y dice, créeme que no se sintió nada. Ver cómo se mueve el edificio y está tronando todo. Él decía, ya me voy a caer, ya. Afortunadamente no se cayó. Pero dice que la sensación, y yo desde que estaba en temblores, eso sí me da miedo. Tal vez los temblores, no, algunos dicen, no, a mí hasta los temblores se me hacen emocionantes y padre, me gusta la adrenalina. No, yo no, yo creo que no tiene. Pero tal vez otra situación, un volcán en erupción. ¿Qué va a pasar cuando el volcán del poco deje de echar humo y empiece ahora sí a temblar y a hacer erupción? Estoy seguro que más de uno, así los muy valientes, van a salir corriendo. O tal vez te da miedo el mar. No sé, algo de la naturaleza te puede dar miedo. Los animales, tal vez. Yo recuerdo una vez, en una ocasión, en uno de mis trabajos, se metió una lagartija grande. Y salió el jefe corriendo y dice, ¿cómo una lagartija? Y dice, oh, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasó? Es que se metió una lagartija a la oficina. Pero estaba temblando el jefe. Y me dijo, dueño, ¿tú te animarías a meterte y a la vez? Pues sí, no hay problema. ¿De veras? Sí. Y agarré y me metí, ¿dónde va? Y me lo persiguiendo, la agarré de la cola, se le enseñó al jefe, ¡ay! La saqué, le eché. No la maté, se me eché por fuera. No le tengo miedo a las lagartijas. De niño tal vez tú agarrabas lagartijas, no sabemos, agarrar lagartijas, a matar ratas con piedras, a agarrar a los sapos, a agarrar grillos. O sea, hay muchos animales que tú sabes que no tienen miedo. Pero a las ratas, mis hermanos, no me digo, ¿de qué partido? No, a las ratas, verdaderas, sí les tengo mucho miedo. Se mete una rata, mis hermanos, y yo me subo a la silla. ¿Pero por qué tiene miedo a las ratas? Porque no sé, yo le tengo miedo a las ratas. Por eso tenemos a la palomita, que esa es una cazadora de ratas, pero de maravilla. No le tengo miedo, le tengo pavor, o sea, no sé por qué, pero tengo esas fobias. No sé a qué le tengas tu miedo, a qué animal. Pero yo a las ratas sí les tengo miedo. A las víboras también. Y cuando tengo que pasar por ese monte, cuando voy a mi trabajo, y con que no me salga una víbora, con que no me salga una rata, dice, no, y hasta coyotes hay. No, pues, y si le sale un oso, pues platicábamos, ¿sabes? No les tengo, no les tienes miedo. Ya te quiero ver, que un día que te salga un oso, a ver si no le tienes miedo. Si te sale un oso, dicen que no te tienes que mover. Y han subido videos aquí en Monterrey, yo no sabía, pero han subido videos, y está el oso, se sube a la mesa de picnic y todo, y está comiendo, y la más no se mueve, o sea, ni en el esquí estás así, ni pestañeas, y te puede salvar. Es lo que dicen. No quiero tener esa experiencia. Pero fíjense, ¿a qué le tenemos miedo al oso? De un garrazo nos mata. Que te agarre el oso y te agarre, no, olvídate. Hay una película, ¿verdad? De ¿cómo se llama este actor? Un güerito. ¿Perdón? DiCaprio, esa película, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Iban a dar el Oscar, ¿no? A DiCaprio por la película, pero se lo dieron al oso. Porque salió mejor la escena del oso que al final. Oye, no, está
No es un perro es una cosa, pero un oso, olvídate. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Por el poder que tiene, no solamente de herirnos, sino de matarnos. Ahora, compare la fuerza de un oso con la fuerza y el poder de Dios. Hasta la comparación es absurda, ¿verdad? Ahora que se le dio nuestra perrita, ya van 3 veces que se alivia. La primera vez tuvo 10 perritos, la segunda vez tuvo 7 perritos, ahora tuvo, no, la segunda vez 10 perritos, ahora tuvo 7 perritos. Mi hermano y yo con toda confianza nos acercamos a los perritos. Es más, cuando nacieron yo me acerqué, agarraba a los perritos y todo, y la paloma no me hacía nada. Pero cuidado que algún vecino o que otro se quisiera meter a agarrar a los perritos, olvídese. La paloma se volvía una verdadera fiera. Dice, no, a mis perritos no se acerca nadie. Tenerlo todo. Pues Dios es un Dios que no es de tenerle respeto, es tenerle miedo. ¿En qué sentido? Dice aquí Moisés, entonces se acercó y tenían miedo y dijeron, no, ¿sabes qué, Moisés? Mejor tú sube. Nosotros esperamos aquí abajito y todo lo que Dios te diga nosotros vamos a obedecer. De veras sí, te vamos a obedecer. Dice el versículo 20. Y Moisés respondió cuando vio al pueblo con tanto temor, les dice, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué? Pequéis. A ver, Moisés, no te entiendo. Primero dice Moisés, no tengan miedo, muchachos, no tengan miedo, porque para probarnos vino Dios, para que su temor esté delante de ustedes. A ver, espérame. Primero dice que no tengamos miedo y luego dice que quiere que le tengamos miedo. Entonces, ¿sí le tenemos miedo a Dios o no le tenemos miedo a Dios? Lo que está tratando de decir Moisés es esto. No tengan un temor irracional pensando en que Dios en algún momento dado de la nada se enoja o amanece de malas y te va a castigar absurdamente sin haberte prevenido o dándote advertencias antes de qué es lo que exactamente lo que quiere y cómo lo quiere. No es un Dios así irracional que de repente amaneció de malas y ¡pum! No, Dios no es así, mis hermanos. De la nada no nos va a disciplinar, de la nada no nos va a castigar, nos va... ¿Usted que con Eva lo hizo y con Adán? ¿No les dio antes? ¿No había dado las instrucciones de mover el arca? Sí, y ellos lo sabían. Entonces, cuando Dios nos dio una orden, una provisión, hay que hacerle caso, hay que creerle, porque sí me puede castigar. ¿Y cómo nos puede castigar? Lo vamos a mencionar. Primero, ya como creyentes, perdemos la comunión con Dios, mis hermanos, en automático. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pierdo la comunión con Dios. Ah, bueno, no me preocupa tanto, con que no la pierda con los hermanos, con Dios no pasa nada. No, se pasa. Perdemos el gozo en la vida cristiana. Es otra forma que Dios disciplina o nos castiga. Podemos enfermarnos. Y si seguimos insistiendo, en el caso de Corintios, dice Pablo, algunos de ustedes están débiles y otros duermen, pero no de dormir que están dormiditos, otros están muertos. Dios nos puede castigar de esa manera. Ahora, nunca tenga temor, mis hermanos, de que Dios nos va a castigar quitándonos la salvación, o que Dios nos va a castigar, no, ese ya se le salió la canasta, ese ya lo mando al infierno, ya no va a... No, Dios jamás va a castigar a un cristiano, a un creyente, a uno de sus propios hijos, quitándole la salvación o mandarlo al infierno. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque he platicado con creyentes que así piensan. Espero que usted no sea uno de ellos. Porque su salvación es segura, es eterna. Cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en usted para siempre. No dice, bueno, hasta que dejes de pecar. No, nuestra salvación es segura. Y podemos ocuparlas en ellas, como dice Filipenses, con temor y temblor. Pero dice, gánense su salvación con temor y temblor. No, la salvación ya la tenemos. Y eso no se pierde, mis hermanos. Pero esa seguridad, esa confianza que tenemos en Cristo, esa libertad que tenemos de acercarnos a Dios, no significa que ya no le deba tener temor a Dios. No, le voy a tener un temor, pero no irracional. Un temor racional de que si yo desobedezco su palabra, voy a perder la comunión, voy a perder el gozo, voy a perder la oportunidad de dar buen testimonio a los demás. Dios me puede disciplinar con una enfermedad o con la misma muerte física.
pero nunca me va a quitar la salvación. Se lo pongo en esos términos, mis hermanos. Su hijo, si saca malas calificaciones, ¿deja de ser su hijo? ¿Que se porta mal? Si su hijo no le hace caso en algunas cosas, por ejemplo, que llegue temprano, sí tienes permiso de ir allá, pero vas a llegar temprano, y no llega temprano, ¿va a dejar de ser su hijo? No, su hijo siempre va a ser su hijo. Se porte como se porte. No lo va a tener tan contento usted como papá y mamá, pero esa relación de padre y hijo nunca se pierde. Y si usted rompe su acta de nacimiento, y rompe su IFE, y lo deshereda, él va a ser siempre su hijo. Nosotros como cristianos somos hijos de Dios. Dios sí nos puede disciplinar, nos puede castigar, pero no quitarnos la salvación. Porque Él ya no la dio, es vida eterna, no nos la va a quitar. Entonces no tenga ese temor de que Dios le puede quitar la salvación o que Dios lo va a... Eso no va... Pero ahí dice que les voy a enseñar a quién deben temer. Sí, no está refiriendo nada a los cristianos, está refiriendo a la gente que no conoce a Cristo y que debe tener temor de Dios para poder luego tomar una decisión y ser salvo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es una evidencia clara de que tengo temor de Dios? Que no voy a pecar. Lea usted conmigo el Salmo 36:1, por favor. ¿Qué dice ahí el rey David? Salmo 36:1. Fíjese lo que dice ahí. La iniquidad del impío me dice al corazón. La segunda parte, Salmo 36:1. No hay temor de Dios delante de qué? De sus ojos. La prueba de que yo tengo temor de Dios es que si yo sé que hay algo malo, no lo voy a hacer. Ese es tener temor a Dios. Sé que eso está mal, no lo voy a hacer. Si lo hago, no puedo decir que tengo temor de Dios. Cuando Pablo en Romanos escribe, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abriendo sus gargantas, con su lengua maldicen, hacen esto, y luego sus pies fueron a derramar sangre, y no conocieron camino de paz. Termina diciendo esa sección, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso vivimos una sociedad como la estamos viviendo, mis hermanos. No hay temor de Dios. Ahora imagínense, si una persona no le tiene temor a Dios, ¿a quién le va a tener miedo? ¿A la autoridad? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿A su abuelita? A nadie. Si al mismo Dios a quien hay que temer no le tiene miedo, pues olvídese de a quién más, a nadie. Ni a usted ni a mí. ¿Cuántos jóvenes ahora, o niños, se ponen al tú por tú contigo? Recuerdo jóvenes que yo les llamé la atención porque estaban grafiteando. Eran 3 jovencitos, adolescentes, 13, 14 años. Se voltearon los 3. ¿Qué? ¿Agarraron piedras? ¿Qué? Me quedé impresionado. Dije, miren muchachos, en primer lugar, yo no peleo, no arreglo las cosas peleando. En segundo lugar, ustedes son menores de edad, yo soy adulto. No me conviene pelearme, porque si yo no peleo, la ley va a ir en contra mía. Porque me van a cambiar el juego y decir, no, ahí está un adulto abusando de niños. Llamé a la policía después, le expliqué, yo estaba viviendo allí en California, le expliqué la situación, dijo el policía, no podemos hacer nada. Déjenlos. Y luego le estuvieron apretando huevos a las ventanas y seguían grafiteando y nunca pude pararlos. Esos que grafitean en tu casa, que grafitean en Monterrey, Guadalajara y por todas partes, ¿usted cree que tienen temor de Dios? No. Y si las personas lo ven y les llaman la atención, tal vez hasta te echen pleito y te quedan dormidos. Porque no hay temor. Entonces, la falta de temor a Dios es, hacemos lo malo y no me importa. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que yo realmente tengo temor de Dios? No voy a hacer lo que está mal. Ahora, pregunta, mis hermanos. Imagínense, lunes, 7 de la mañana. Usted entra a las 8. 7:30 de la mañana. Usted va manejando. Dice, ya no llego. Pues voy a tener que pasarme el alto. Dice 60 o 50 el límite, pero pues
tener que acelerar porque si no, no voy a llegar al trabajo. Pregunta, cuando manejamos, ¿tenemos temor de respetar las normas que están ahí? Bueno, no es la Biblia, pero ¿sabe qué dice Pablo en Romanos? Vamos a leer Romanos 13. Dice lo que dice Romanos, capítulo 13. Romanos 13, comenzando con el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir ¿qué? Temor a quienes, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué? Lo malo. Dios puede usar personas no creyentes para disciplinarnos. Recuerdo cuando fui a sacar mi licencia allá en Estados Unidos, una de las preguntas decía, ¿cuál es el límite de velocidad del freeway? Y yo le puse, bueno, a la misma velocidad que vayan los demás, y me tomé el examen ahí. Que no, el límite de velocidad debe ser 55. ¿Sabe qué me di cuenta los años que vivía allá? Nadie respeta el límite de velocidad del freeway, nadie. Más que los latinos que no tenían licencia. Eran los Turtle Man, iban 50 millas. Ahí van. Entonces uno sabía, este es latino. ¿Cómo sabes que es latino? Va a 50 millas. ¿Y cómo van los demás? Los gringos. 60, 65, 80, 100 millas por hora. Pero hubo casos, yo recuerdo bien ocasiones, que me decían, bueno, ¿por qué iba tan lento el tráfico? ¿Sabe por qué iba tan lento? ¿Qué se imagina? Iba una patrulla adelante a 55 millas y todos los demás iban atrás a 55 millas. En cuanto la patrulla se salía del freeway, ¿qué cree? Piense mal y atinará, como decía Soto. En cuanto sale la patrulla del freeway, ¿y aquí en Monterrey cómo va a ser? Mis hermanos, usted que maneja, yo que manejo, ¿cómo vamos? ¿Tenemos temor de Dios? No, bueno, de Dios sí, pero aquí sí, pero dice Pablo que hay ciertas normas que eran nuestro bien. ¿Cuántos accidentes se podían evitar si no fuéramos tan rápidos? Tal vez tienes que salir media hora antes, o 2 horas antes, o 3 horas antes. Hay compañeros allá en la fábrica que vienen 3 horas antes. 3 horas antes para llegar al trabajo, sí, 3 horas antes. Es mucho tiempo, sí, es mucho tiempo. Pero cuando viene la patrulla, sí le bajamos. ¿Sí o no? Ahí sí. Soy feo, pero no tonto, hermano. Ahí sí le bajó. ¿A qué le tiene miedo? Pues a una infracción, a que me quiten la licencia, a que sí. Pero piense la próxima vez, mi hermano. Este no es Dios. No hagamos nada. Las mentiras, el robo, tomar alimentos que no son míos, ahí del refrigerador de los compañeros, cualquier cosa, dices, voy a mostrar a los creyentes, intentamos aprender a tener el temor de Dios porque hay castigo y es evitando el pecado. Ahora, si ya lo dejé todo lo bueno, por eso venimos aquí una vez al mes a ponernos cuentas con Dios, si hemos desobedecido, si hemos hecho algo malo, sí, Señor, otra vez, perdóname, ayúdame a tener temor de ti. Ayúdame a tener realmente tener temor de mi corazón. Y aun cuando lo grabamos y tenemos confianza, aunque tenemos esa libertad para adorar a Dios y verlo como nuestro amigo, como nuestro Padre, nunca olvidemos, hermanos, que Él sí nos puede servir. Y no porque no nos ama, sino porque nos ama, es nuestro Padre Celestial. Entonces, esta semana, mis hermanos, la próxima vez que usted esté tentado a pecar, tú y yo, de diferentes maneras, no le voy a dar ideas, pero dicen las cosas que le he hecho. Diga, no, tengo que tener temor. Nadie me ve, sí, pero Dios me está viendo. ¿Qué debo demostrar el temor a Dios? Ay, no, pues, vamos a orar, Señor.
Queremos darte gracias por tu palabra y perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos desafiado. No he tenido yo temor de ti, Señor, lo sé. Pero, como decía nuestro Salvador, Él nos quiere enseñar a que aprendamos a tener temor de ti, Señor. No un temor irracional de que simplemente estás de malas y nos castigas, sino que nos adviertes, nos instruyes, para que tengamos un corazón temeroso de ti. Ayúdanos, Señor. Gracias por aquellos que han mostrado ese temor a ti. Y ayúdanos, Señor, aún al conducir nuestros vehículos, por las normas que hay en nuestros trabajos, por las normas que nuestros papás o nuestros familiares nos ponen, que seamos obedientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.